Ahora vamos a platicar de cuestiones un poquito más serias. Eso también es serio. Eso también es muy serio, dar las gracias, definitivamente. Siempre hemos dicho la gratitud ante todo. Ante todo. Y sí, siempre hay soluciones y siempre vamos a encontrar el lado positivo de la problemática, porque así es la vida. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Roberto, vamos a poner en contexto a nuestro público, porque ¿de dónde sale esto en donde están declarando zonas de urgencia en el país? ¿Nos puedes comentar un poquito sobre lo que el Toxitour que hizo Víctor Toledo, verdad? Desde ahí viene, que fue el Sí, bueno, en realidad, digamos que la novedad en cuanto a la intervención de la Semarnat, bien dices, de Víctor Manuel Toledo cuando era secretario de Semarnat, fue hacerlo como un reconocimiento público del gobierno federal de que existían, él los llamó infiernos ambientales. Y bueno, por decirlo rápidamente, tenemos que aceptar que todo esto se deriva de la firma del Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando del año de 1994. Sí, entonces yo sé que contamos con poco tiempo y más bien lo voy a decir en pocas palabras, ¿no? Por aquí encuentro unos párrafos que lo dicen claramente. En los últimos 30 años, México es de los principales paraísos industriales en el mundo, de libre comercio y de desregulación. Porque bueno, desde entonces, y bueno, desde un poco antes, se venía manejando la idea de que atraer inversiones a toda costa generaba desarrollo, generaba empleo. Entonces, con esa premisa de que lo que le da vida, lo que le da crecimiento al país son estas aseveraciones, pues se aceptó todo tipo de inversiones sin restricción alguna. En pocas palabras, podemos decir que hubo un desvío de poder en el que las empresas pues decidían, al carecer de una regulación formal en cuanto a contaminación, se suponía que las empresas autorregulaban o se autorregulan, porque eso ha cambiado poco realmente. Igualmente en la parte laboral, al no haber una regulación bien sustentada de las necesidades, pues a la buena práctica, a la buena intención de las empresas, y bueno, y después de 30 años, estas son las consecuencias que vivimos. Así es, pues hemos visto consecuencias fuertes en cuanto a los derechos humanos, la salud pública y el medio ambiente, ¿no? Porque al traer todas estas industrias y desarrollos que normalmente vienen de grandes transnacionales, ¿no? Están hablando de países inversionistas como Suiza con Nestlé, las grandes compañías, ¿no? Algunos inversionistas de Holanda, de Estados Unidos, o sea, grandes compañías internacionales que vienen a plantarse en México usando la mano de obra barata y sin regulaciones ambientales a los efectos que tiene la producción de lo que estén haciendo para la salud pública. Y eso ha creado, como dice Víctor Toledo, los infiernos ambientales, en donde están gran parte de poblaciones muy grandes están sufriendo consecuencias graves, ¿no? Tú me hablabas sobre no solo enfermedades así, sino las que son ya crónicas y autodegenerativas, ¿no? Degenerativas. Degenerativas, sí. Perdón. Sí. Ahora, hace rato dije que hubo un reconocimiento por parte del gobierno. Y afortunadamente en ese régimen de Morena, de López Obrador, pues ha habido una intención ya mucho mayor a simplemente ofrecer el reconocimiento. En concreto, se destinó, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, se destinó a identificar, bueno, cuáles son los grandes problemas nacionales y de qué forma esta institución, que es la de mayor peso, la de mayor importancia en el aspecto científico y tecnológico, podrían incidir. Y de esa manera se reconocieron 10 programas nacionales estratégicos, que bueno, por el tiempo de que disponemos no los voy a enumerar. Uno de ellos
Uno de ellos es justamente el de las regiones tóxicas y de los agentes contaminantes. Y bueno, igual esto ha sido un reconocimiento global. En un primer momento se habló de 6, lo que antes se identificó como infiernos ambientales. Ya cuando el CONACYT está participando, se les ha denominado regiones de emergencia ambiental y sanitaria. Ok, y ahí San Miguel parece que, estando en la Cuenca de la Independencia, en esta zona, estaría padre que nos compartas lo que me explicaste hace rato, para que todos sepan de dónde viene el río Laja, que viene del río Lerma y que desemboca en Chapala, como para que se entienda la región de la cuenca de la que estamos hablando. Es correcto, y esto desafortunadamente coincide con la parte central del país. Entonces es bien claro, es fácil identificar que, por ejemplo, los grandes corredores industriales han ido siguiendo desafortunadamente este río, que es sumamente importante, que nace en Lerma, Estado de México, muy cerca de Toluca, y corre por varios estados, cruza Guanajuato. En Guanajuato lo conocemos como Río Laja, y después se conecta en Jalisco, en la zona de Chapala. Igual cambia de denominación, se le conoce como Río Santiago, pero bueno, lo triste es reconocer que el río lo han visto como la fuente de desagüe. De desechos, ¿no? De desechos. Vamos a tirarlos, o sea, mucha industria simplemente, y no solo industria, lo vemos en los pueblos también y en las ciudades, que la gente usa los ríos, los arroyos como vertedero de basura y como el lugar donde tirar todas todo lo que no quiere. Igual un poco de números para tener un acercamiento a la dimensión de lo que estoy planteando. En el corredor de Lerma, Toluca, hay alrededor de mil industrias, y en el corredor igual industrial del Salto Jalisco de Juanacatlán hay 700 empresas. Y nada más por mencionar un dato, en el río Santiago, cerca del Salto Jalisco, hay estudios que hablan de 1000 y tantos agentes contaminantes. Y también nada más por identificar cuál ha sido la política oficial, hay un estudio que hizo la Universidad de San Luis Potosí sobre esta región del Salto Jalisco, donde se identificaron afectaciones ya a la población en números muy importantes, incluso niños, incluso jóvenes. Lo que decías, Diana, de enfermedades crónico y degenerativas. Entonces, por ejemplo, insuficiencia renal en población joven, cáncer en jóvenes. Y este estudio que hizo la Universidad de San Luis Potosí en el año 2011 se mantuvo en secreto. No se dio a conocer hasta 10 años después, cuando ya otro gobierno... Entonces, repito, desafortunadamente es un catálogo muy grande, muy amplio de todas las afectaciones que está teniendo, y bueno, no hay tiempo ni demás. No sé si quieres intervenir, porque sí me gustaría hablar ya en concreto y en específico de lo que sucede en la Cuenca de la Independencia. Eso es a lo que iba a ir yo también, de que podemos ver el problema nacional, está sucediendo, pero vamos a enfocarnos un poquito a qué es lo que está pasando en nuestra región. Como sabemos, tiene que ver principalmente con el agua, que ha sido uno de nuestros temas más hablados aquí en la radio, y con la contaminación en ese sentido también del aire, de la tierra y del agua por la agroindustria, ¿no? Que es una de las cosas en Guanajuato que más se ha plantado y que siguen dando concesiones, no solo para la industria de mecánica, sino también la agroindustria y producción de alimentos para exportación. Sí, es correcto. Efectivamente, en la Cuenca de la Independencia, que no quiero entrar en detalles, esto ya lo plantearon en un programa hace poco, que afecta a 7 municipios, se considera como una región de emergencia ambiental y sanitaria,
por dos razones. Una, la que pues hemos hablado un poco acerca del tipo de enfermedades, en concreto y en particular hablando del arsénico y del fluoruro, que contaminantes en el agua, que son contaminantes, por así decirlo, naturales, son sustancias químicas que están presentes en las aguas fósiles, en las son aguas las que estamos usando, subterráneas, que son las que se utilizan en mayor medida, pues tanto para el consumo humano como para el riego. Y por ejemplo, el territorio destinado al riego en Guanajuato es algo así como el 15%. Sin embargo, el consumo del agua es cerca del 85, del 90%. Entonces, esa es la otra parte que me gustaría abordar, porque si es poco tiempo, esto de prácticamente estamos aceptando una sentencia de que el agua se va a acabar, porque los pozos cada vez más profundos, porque cada vez se requiere más agua, porque cada vez se dispone de menos agua, y entonces pues se va a acabar. Se va a acabar. Bueno, sí. Se va a acabar si no tomamos acciones colectivas, enfocadas a revertir el problema. Porque nosotros que estamos en la regeneración y el entendimiento de que la agricultura se puede hacer diferente, de que la construcción de viviendas ¿no? Porque también la cuestión del rápido crecimiento urbano y el tipo de desarrollo urbano que se está haciendo de muchísimas viviendas, y también frenar y regular las instalaciones industriales. Entonces, realmente yo sí creo que juntando la energía de la sociedad civil con la política, con la de los inversionistas y la industrial, tenemos que ahí hacer un frente juntos a entender, como lo dijimos al principio con el cambio climático, ¿no? Cuando empezó la pandemia decíamos, bueno, está la pandemia, pero encima de eso, y ya lo estamos viviendo, es el problema del cambio climático y en este caso de la toxicidad ambiental que estamos viviendo. Entonces, pues esa parte, pues ahí también están como educación colaborativa. Lo que es importante es primero reconocer el problema, aceptarlo y de ahí tomar pues las acciones necesarias. Sí, como bien lo apuntas, Diana, estamos en la etapa que realmente o establecemos un marco en el que haya gestión por ley, de gestión gubernamental, con lo que tú mencionas, la inversión privada, la gestión privada, por así decirlo, pero el tercer componente que igual corresponde a nosotros como sociedad, como ciudadanos, sería la gestión social. Sí, pero estoy hablando en términos realmente de una organización que incida, que tenga peso, que participe de las decisiones. ¿Qué quiere decir en términos de la problemática de la sobreexplotación del agua en la cuenca? Quiere decir que necesitamos establecer mecanismos de monitoreo, de registro, de análisis, y seamos claros, si esperamos a que las autoridades municipales cada 3 años reinicien a partir de cero y se enteren y demás, y den pauta de lo que hay que hacer, pues sencillamente sentémonos, porque eso no va a pasar. Más bien, quienes vivimos en este caso en concreto en San Miguel de Allende, vivimos aquí antes y después de que haya cambios de autoridades. Entonces la pauta la tenemos que dar como pobladores. Veamos que estamos en un ecosistema social. Entonces, una inmensidad de factores de todo tipo, naturales, políticos, sociales, convergen en este ecosistema. Entonces, asumamos esa responsabilidad. Tenemos que organizarnos y participar, pero hablo de organizarnos no para candidatear a cierto personaje y votar por él. Y ya que votamos, pues ya cumplí mi labor política. Y no se trata, repito, desafortunadamente estamos en una población que hay muy pocos centros de investigación, hay muy pocas universidades que hagan investigación social. Entonces,
encontremos la forma de entre nosotros mismos organizarnos, pero repito, organizarnos si queremos sobrevivir, si queremos afrontar la dimensión de estos problemas. Son problemas muy complejos que igualmente la solución tiene que ser a esa escala. Sí. No pensemos que con programas programas piloto de 2 o 3 organizaciones se va a ir contrarrestando y en 80 años pues tal vez ya haya una incidencia. Esto no va a pasar. Ahorita me hace pensar un poco en lo que decía Rosana, ¿no? Y hablando con la gente que vive en el campo y que todavía tiene tierra, y ahorita con todo el desarrollo y muchos de los lugares también tiene que ver con que se están comprando las tierras que antes estaban destinadas a los plantíos de milpa y a la gente del campo, cada vez se están destinando más a desarrollos industriales y a urbanización, o se los rentan y venden a los grandes grupos agroindustriales para los plantíos de monocultivo, porque sí vivimos en esta cuestión en donde como ya tienen tanto poder los grandes comercios, es mucho más fácil para un campesino, para alguien vender o rentar su tierra a poder vivir de ella. Entonces yo creo que una de la parte en donde podemos tomar conciencia siendo dueños de terrenos es a quién le vendes y cuáles son los fines a quién le prestas y cómo se usa la tierra de todo lo que nos queda, ¿no? Sí. Seguimos nosotros mucho en la cuestión de que las cosas se pueden hacer diferentes, pero las tenemos que valorar. Entonces, hacer la organización política y tratar de trabajar, hay muchos frentes donde atacar, ¿no? O bueno, de dónde trabajar, no digamos atacar, de dónde hacer alianzas para mejorar la situación y que no lleguemos a eso del día cero del agua, como se habla, ¿no? Y pues también la regulación de como sociedad civil. Digo, aquí en San Miguel ya nos están poniendo un Walmart y están haciendo el corredor industrial hacia Dolores Hidalgo. Yo creo que CEDESA son los que han estado al frente en la cuestión de la minería, en Dolores Hidalgo. Ese tipo de acciones en donde la sociedad se junta para poder frenar esta invasión de grandes desarrollos que siguen siendo la minería, la industria, por ejemplo, de autopartes, de aviación, de mecánica y las grandes compañías de producción de alimentos, que están arrebasando pues a la sociedad civil y al pequeño productor. Y esa es una forma, siento yo, que podemos como sociedad pues tomar decisiones conscientes para mejorar la situación. Sí. Bueno, no sé de cuánto tiempo disponemos. Nos quedan 10 minutos. 10 minutos. Todavía. Por varias razones. En concreto, lo digo en un minuto más, pero lo adelanto. Sí me gustaría hacer una invitación, una convocatoria a que participemos en un grupo que ya se está armando en cuanto a la contribución como grupos organizados en el manejo perdón, en el manejo de los residuos urbanos de los residuos urbanos de nuestro municipio, ¿sí? Y repito, ahorita un poco más adelante lo explico, lo aclaro en qué consiste esta invitación. Lo único, todavía por el aspecto así más amplio, más general de la problemática, hace rato decía que tenemos que ser ambiciosos en cuanto al tipo de medidas, al tipo de modelos que necesitamos conjuntar para enfrentar estos problemas. Decía hace rato... Pues hay muchos modelos, nomás que no nos hacen caso. Perdón, o sea, estamos muchas asociaciones, llevamos muchos años trabajando. Hay gente que está demostrando que las cosas son diferentes. El problema es que las grandes compañías y el papá dinero nos sigue corrompiendo. Sí, bueno, mira,
Yo creo que un componente que desafortunadamente no hemos utilizado como grupos organizados, como una gestión social, es incorporar la tecnología, pero a Nuestro favor. a nuestro favor. Sí, hay mucha tecnología que es maravillosa. Y esto no es que yo lo soñé ayer y lo soñé la semana pasada. Es un modelo, una forma de trabajar que se está implantando en varios países, en concreto, por ejemplo, en la India, hay todo un movimiento de incorporar estos tres gestiones que ya mencioné hace rato, y lo hacen en un concepto que le llaman plataforma social, en donde uno de los componentes fundamentales es la base tecnológica, una infraestructura digital que posibilite que amplíe las capacidades tanto de contacto de unos elementos con otros, como por ejemplo, hablando de la problemática del campo de San Miguel Allende, por ejemplo, que instrumentos que nos permitan realmente monitorear qué se está haciendo allá afuera, y que quienes hagan este monitoreo sean los pobladores mismos de las comunidades. Esto quiere decir que a través de esta red digital, por ejemplo, se les pudiera ir capacitando a los jóvenes, o sea, abrir fuentes de trabajo a los jóvenes que hicieran esos papeles de monitores, de capacitadores, de enseñarles agroecología, de darle un poco lo que decías, Diana, darle otro destino, otra fuente de bienes a la producción del campo, ¿sí? Que no sea, que es otra de las aberraciones. Son grandes extensiones agrícolas, pero ni siquiera para consumo local, son claro, para exportar. Entonces, esto de la alimentación, por ejemplo, resulta que estamos dejando de lado cada vez más alimentos a los que estábamos acostumbrados, y todo en aras de que es más es más fácil, es más accesible a nivel monetario, se está volviendo más barato, o sea, es esa comodidad. Pero nos queda poco tiempo y sí me interesa mucho lo que decías sobre lo que quieren hacer con los residuos sólidos. Sé que hay diferentes iniciativas, por ejemplo tenemos a Daniela del Villar, que le mandamos muchos saludos, que a mí me encanta el proyecto que ya estableció, en donde recoge, por ejemplo, todo lo que es basura orgánica y está haciendo un compostaje. Son de ese tipo de acciones que también pueden venir de la sociedad, que son muy importantes, y a mí me asombra que después de 40 años de educación ambiental, la mayoría de la gente todavía no separa la basura mínima, es decir, el cartón, el plástico, las latas, y el vidrio y la composta. Pero bueno, ¿cuál es su iniciativa? Porque nos quedan 4 minutos para plantearla. No hay más. No hay más. Si no podemos seguir hablando. Digo, estos temas son interminables. Claro. Bueno, en concreto, curiosamente, muchas de las ideas también surgen por una propuesta del CONACYT. El CONACYT ha tomado como experiencia un centro de investigación en Morelos, donde desde hace 6 años echaron a andar y ya está funcionando, y están asesorando ahora lo que denominaron basura cero. ¿Sí? Ajá, sí, entonces, me acuerdo, hablamos de eso también hace años, pero ya se nos olvidó. Son de esos temas que platicamos y luego se quedan en el agua. Lo interesante es que ahora en el agua como es la basura, perdón. Lo interesante es que ahora lo están abriendo, por lo pronto, a 6 ciudades, donde hay una supervisión, hay una capacitación incluso a gente de los propios municipios, que sepan lo que es realmente un relleno sanitario, qué condiciones debe de reunir. Están elaborando, por ejemplo, llevan 4 boletines que son guías muy claras, muy prácticas de qué cosas debemos hacer. Y empieza esto tan simple como un eslogan que ellos manejan, es que la basura nace con la revoltura.
Si no hay revoltura, no hay basura. Decimos, pues, ya lo decíamos el programa anterior, ¿no? La basura es porque la creamos, si no todo se puede volver a reusar y reintegrar. Pues, No todo, porque hay también basura tóxica muy fea, pero bueno, la basura general que producimos en nuestras casas como sociedad civil. Claro. Esa sí entonces, en concreto, la propuesta es con dos componentes. Uno, que pongo al canal de comunicación, a la forma de interactuar, un blog, una plataforma que he desarrollado, que le llamo Es Más Plataforma. Es más quiere decir Ecosistema Social San Miguel de Allende Solidario, plataforma.xyz. Entonces, en concreto es más plataforma.xyz. Ese sería el canal de comunicación. Y la otra es que como sociedad, como grupos organizados, por lo pronto, nos encargáramos de crear una asociación que pudiéramos instrumentar la parte de separación de los residuos y de la recolección separada de los residuos. Ese es el problema, porque mucha gente dice, oye, pero es que si lo separo y luego en el camión de la basura lo vuelven a juntar. Pues entonces también es la cuestión de o que los recojan o por colonias, como en nuestro barrio, y ahí reconociendo mucho sí, en La Palmita, a Joan Francis, que tomó la iniciativa junto con compañeros de que todos los domingos ellos reciben los residuos separados, y ya hasta se organizaron porque ya nos empezaron a traer más, de que los recicladores vengan a recogerla, y encima de eso pues no solo la recogen y estás poniendo los residuos en diferente, o sea, le estás dando la oportunidad de reuso, sino que también te la compran. Entonces no es mucho, pero empezamos con 500 pesos, ¿no?, de lo que colectaba el barrio, y con eso se está dando mantenimiento al parque y a las zonas verdes. Entonces sí hay una forma de organizar. Sí, claro, y afortunadamente en este caso no partiríamos de cero, partiríamos de varios grupos, como el que tú mencionas, hay uno en la Colonia Guadalupe, y en fin. Entonces, ¿qué tanto puede crecer esto? En la medida que crezca es el impacto, la importancia que esto podría tener. Repito, la plataforma es más, ESS más, plataforma.xyz. Roberto Robles, a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Son temas siempre un poquito serios. A nadie nos gusta ver lo sucio, ver lo que no nos gusta. Entonces, pero es bueno saberlo reconocer, porque ahí es donde vamos a empezar a hacer cambios reales. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes con temas más sobre alimentación nuevamente. Les agradecemos mucho, y a ti también, Roberto, por toda la labor que están haciendo. Continúa. Muchas gracias. Hasta la próxima.